bienvenidos nuevamente al seminario de becarios. En esta ocasión, Eduardo León nos va a presentar la plática, una introducción a la cohomología comonádica. Buenas tardes a todos. Antes de comenzar con la exposición, me gustaría agradecer a cada uno de los presentes por su asistencia a esta sesión de seminario, ¿no? Entonces, como bien pueden ver en el título de la charla, la primera pregunta que surge es: ¿qué es la cohomología comonádica? Y para responder esta pregunta, he dividido la charla en 4 partes. Entonces, en una primera parte vamos a empezar poniéndonos en contexto. Vamos a empezar introduciendo todas las definiciones necesarias para construir lo que vamos a llamar cohomología comonádica. En la segunda sección de la charla vamos a dar la construcción de lo que nos referimos con este tema. En la tercera parte de la charla vamos a abordar algunos ejemplos que ilustran la construcción que realizamos en la segunda sección, y en la última parte pues ya nos vamos a ir como más fuera del álgebra homológica y vamos a introducir otro concepto que se puede definir con ayuda de algo que aquí nos va a salir. Entonces, pues empecemos por las definiciones y el contexto. Necesitamos saber qué es una mónada. Una mónada, o también se conoce como triada, tripleta, construcción fundamental, construcción estándar, consta de un endofuntor y un par de transformaciones naturales que en conjunto asemejan la estructura de un monoide. Entonces necesitamos un endofuntor, un par de transformaciones naturales como se ilustran aquí. Entonces decimos que esta tripleta es una mónada en C si satisface que los siguientes diagramas conmutan. Entonces de primera ya podemos ver que este diagrama nos expresa la asociatividad del producto. Esta transformación natural se conoce como producto de la mónada y esta como unidad de la mónada. Entonces aquí ya podemos ver que esta nos expresa la asociatividad del producto y acá nos expresa el axioma referente a los elementos de identidad, ¿no? Un pequeño comentario es que a los que conozcan un poco más de teoría de categorías, una mónada también se puede definir como un monoide en la categoría de endofuntores de C, con la estructura monoidal que se le puede dar con la composición. Bueno, nosotros en sí no vamos a estar interesados en las mónadas, más bien vamos a estar interesados en el objeto dual que es el de comónada, pero pues era necesario introducir esto para que empiecen a ver la similitud. Entonces nos referimos por comónada al objeto dual, es decir, escribimos esta definición en la categoría opuesta y luego volteamos las flechitas, que cuando digo volteamos flechitas es que ahí hay un funtor, y es el concepto en el que realmente estamos interesados. Entonces, una comonada pues, va a ser una mónada en la categoría opuesta, ¿no? Entonces, pues si ven, ya volteamos las flechitas y este es en el verdadero objeto que vamos a estar interesados. Esta transformación natural se conoce como la counidad y esta se conoce como el coproducto. Bueno, ahora ya saben que es una mónada y una comonada. Ahorita no voy a dar ejemplos de estos objetos porque todavía hay un largo camino que abarcar. Entonces, un primer resultado que vamos a necesitar es que todo par de funtores adjuntos inducen una mónada y una comonada. Entonces, pues rápidamente les recuerdo qué significa que un par de funtores sean adjuntos. Bueno, otro comentario. Siempre que estemos pidiendo categorías, vamos a suponer que son localmente pequeñas. Para no meternos en problemas, ¿no? Entonces, tenemos aquí nuestro par de funtores, decimos que L es el adjunto izquierdo de R y lo denotamos así. Si existen transformaciones naturales eta y epsilon, tales que los siguientes diagramas conmutan. Estos diagramas conmutativos se conocen como identidades triangulares. Aquí no presenté la definición usual de funtores adjuntos vía la biyección natural entre los sons, que es natural en las variables, sino que lo presenté por medio de las identidades triangulares, porque cada que vayamos a trabajar con una función, esta es la forma más sencilla para demostrar que son adjuntos. Y de hecho, pues de aquí ya ahorita se va a ver que ya realmente estos diagramas nos están regalando estos diagramas. Entonces la primera proposición importante es que si tenemos un par de funtores adjuntos, con eta la unidad y epsilon la counidad, entonces si consideramos esta tripleta, este es un endofuntor en D, y esa es la transformación natural de comunidad, y luego esta composición vuelve a ser una transformación natural. Entonces lo que estamos asegurando es que esta triada, esta tripleta, es una comónada en D.
Entonces, pues lo que hay que hacer es ver que este diagrama conmuta. Pero pues, si ponen mucha atención, realmente estos diagramas, evaluándolos en un objeto adecuado, ya nos están regalando la conmutatividad de este primer diagrama. Y ya para este otro diagramita hay que hacer algunas cuentas de naturalidad, pero pues igualmente es muy fácil. Entonces, una vez que conocemos una situación de función, ya podemos empezar a disponer de tantas comónadas o comónadas como ejemplos de funciones tengamos, ¿no? Bueno, una observación es que bajo las mismas hipótesis, cuando ahora invierten, por decirlo así, el orden de las composiciones, ahora este objeto va a ser una mónada, pero en la categoría C. ¿De acuerdo? Ahora necesito introducir el concepto de objeto de grupo. Así como un grupo lo construimos sobre un conjunto, un objeto de grupo va a ser un objeto en una categoría y vamos a querer que ese objeto satisfaga propiedades similares a las opciones de grupo. Entonces en la categoría solo tenemos morfismos y flechas. Y vamos a definir. Decimos que G, bueno, se hace una categoría con productos finitos y consideramos un objeto G en C. Decimos que G es un objeto de grupo si existen morfismos en C. Mu, lambda y gamma, tales que los siguientes diagramas conmutan. Antes de decirles los diagramas, este morfismo mu lo pueden ir pensando como la multiplicación del grupo. Este morfismo lambda lo pueden ir pensando como que selecciono el elemento dentro del grupo. Y este morfismo lambda lo pueden ir pensando como que a cada elemento del grupo le asocio su inverso. Entonces, pues ahora vamos a replicar los axiomas del grupo mediante flechas, diagramas conmutativos. Entonces, este primer diagrama conmutativo, una vez más, expresa la asociatividad del producto, ¿no? Donde estas flechas son las que se obtienen a través de las propiedades universales correspondientes. Ahora, este otro diagrama pues satisface la propiedad del elemento neutro y este satisface la propiedad de los elementos inversos. Si se fijan, como que tomo mi elemento, mando una copia, lo mando al inverso y cuando los multiplico, yo como habré ido a darle neutro, ¿no? Entonces esto por la izquierda y esto por derecha. Y de igual manera estas flechas que aquí escribo se obtienen por la propiedad universal del producto, pero no es conveniente volverlas a escribir con la notación del producto, sino con otra notación para que en un contexto que vamos a ver más adelante no nos confundamos. Entonces, si un objeto de una categoría G con productos finitos satisface estos primeros tres axiomas, es un objeto de grupo. Pero si además el morfismo multiplicación satisface este diagrama conmutativo, donde ya se imaginarán que esta flecha es la que se obtiene de girar las proyecciones, entonces decimos que además el objeto de grupo es un objeto de grupo abeliano. Vamos a hacer un par de observaciones en la definición. Solo estamos pidiendo que la categoría tenga productos finitos. ¿Por qué? Porque pues estamos ocupando aquí un producto. Y bueno, me falta decir que este elemento es el elemento terminal de la categoría C. ¿Y por qué podemos considerar ese elemento? Porque estamos pidiendo productos finitos. Entonces recuerden que hacemos el producto sobre una familia vacía, nos da el objeto terminal. Entonces, ya que sabemos que es un objeto de grupo, en un par de ejemplos, incluso si queríamos replicar la estructura del grupo, lo que primero quisiéramos tener es justo esto que está aquí, que la categoría de conjuntos, un objeto del set es un objeto de grupo, si solo sí es un grupo, ¿no? Entonces como que eso ya nos pone a pensar que nuestra definición no está del todo incorrecta. Pero ahora, si por ejemplo nos vamos a la categoría de grupos, pues aquí ya tenemos como objetos grupos y como morfismos de grupos, ¿no? Entonces por el simple hecho de ya tener los morfismos más estructura, un objeto de grupo aquí ya no va a ser solo un grupo, sino va a ser un grupo abeliano. Entonces estos son los ejemplos rápidos de objetos de grupo en esas categorías. Y un objeto de grupo abeliano, pues igual nos gustaría que en la categoría de conjuntos ese sea un objeto de grupo abeliano en C, si ya era un grupo abeliano, ¿no? Entonces, vamos a ver más ejemplos de grupo abeliano más adelante, pero por el momento son las que les puedo mostrar. Ahora, una proposición muy importante en la cual vamos a estar basando muchos de nuestros resultados es el siguiente: consiguen una categoría con productos finitos. Entonces, esta es una forma de decir cuál un objeto es de grupo abeliano.
Entonces, un objeto del grupo en C es abeliano, si solo sí podemos factorizar al ON contravariante por medio del puntor de vida, pasando por la categoría de grupos abelianos. En sí, lo que este puntor está haciendo en objetos se ve como el ON. Lo único que está haciendo además es agregarle para cada X una multiplicación que depende de la X. Entonces, realmente aquí es mero formalismo para decir que cuando tengo un objeto de grupo abeliano y le pongo una segunda variable, no caigo en set, sino caigo en grupos abelianos. Y es la observación que realizo aquí. Si para cada X el conjunto ON X, G tiene estructura de grupo abeliano, entonces G ya era un objeto de grupo abeliano. Y el recíproco también es cierto. Como comentario, la demostración de que si tenemos que el ON tiene estructura de grupo abeliano y queremos ver que es un grupo abeliano, realmente la demostración es bastante técnica y hay que utilizar por ahí algo del lema de Yoneda que nos dice cuando, con un puntor particular que nos va a decir cuándo las transformaciones naturales se ven de cierta forma. Entonces vamos a rescatar la estructura del grupo abeliano para qué, a partir de estos conjuntos para cada X. Bueno, de estos grupos, ¿no? Bueno, ahora pues ya pasamos a la primera parte de la charla y vamos a empezar a hacer las construcciones para decir lo que entendemos por cohomología comunal. Antes es necesario introducir esta definición, que a muchos topólogos yo creo que les va a sonar conocida. Entonces, tómense una categoría, ya estamos tocando muy pequeño. Un objeto semisimplicial en C consta de una familia de objetos indexados naturales y una familia de familias de morfismos. Ahorita lo pueden enfocarme y aquí lo explico mejor. Tales que satisface esta condición. Esta condición de aquí se conoce como identidad semisimplicial. Entonces, un objeto semisimplicial, en resumidas palabras, consta de objetos de la categoría y por cada objeto, por decir a dos objetos hay una colección de morfismos. Aquí hay dos, luego aquí va a haber tres y así. Aquí ya no puede identificar que hay más de morfismos. Entonces, pues esto yo creo que les suena mucho a los topólogos. Nada más estamos trayendo las propiedades a una categoría general. Bueno, ahora que ya sabemos que es un objeto semisimplicial, pues ya les sonará que también podemos dar morfismos entre objetos semisimpliciales, ¿no? Entonces, considérense un par de objetos semisimpliciales, X y Y. Un morfismo de objetos semisimpliciales simplemente va a ser una colección de morfismos entre los correspondientes objetos de dado grado que satisface esta condición. Y esta condición, pues, ¿qué nos dice? Que si tenemos nuestro objeto, lo que hace nuestro morfismo, pues a cuáles queremos que haga conmutar a las correspondientes de grado n de índice i. ¿No? No nos gustaría que fuera para una foto distinta de i. Entonces, ¿qué hace conmutar? Son estos pedacitos donde la i depende de la i. Entonces, lo pueden empezar con un morfismo de complejos de cadenas para cada grado i, ¿no? Y aquí lo traté de ejemplificar, pero pues me pasan más colecciones de morfismos. Entonces, pues como ya se pone, la colección de objetos semisimpliciales y morfismos entre objetos semisimpliciales nos va a definir una categoría y la cual vamos a denotar por SSC, que va a ser la categoría de objetos semisimpliciales en C. Bueno, ahora ¿qué vamos a hacer? Si tenemos una categoría y una comunidad en esa categoría y además nos tomamos un objeto en C, vamos a poder construir un objeto semisimplicial que nos lo va a inducir completamente en la comuna. ¿Cómo? Pues primero hay que definir los morfismos, estos morfismos, ¿no? Entonces, definimos epsilon mi como esta composición, ¿no? Y esto vuelve a ser bueno, en realidad es una transformación natural evaluada y este es un morfismo C. Y los objetos de grado grado simplemente vas a tomar potencias de t al n, de t. Entonces, cuando
cuando consideramos una comonada y un objeto X, vamos a poder construir un objeto semisimplicial en C. Y se ve así: X, transformado de X, de X. Y estos morfismos pues, se definen así. Y noten lo importante que aquí es la comunidad de la comonada, ¿no? Entonces, esta cosa es un objeto semisimplicial y que realmente hay que probar en esto que se satisface la identidad semisimplicial, ¿no? Hay que probar que los epsilon NI satisfacen esta condición. Por ahí hay que hacer un par de cuentitas, pero nada muy elaborado. Okay. Ahora, motivados en este objeto semisimplicial, pues lo que vamos a tener es que en realidad podemos elevar esta asignación a un funtor, que es lo que nos gustaría realmente. Entonces tenemos la siguiente proposición: comienza a través de una categoría y una comunidad de la categoría. Esta correspondencia que va de la categoría de objetos semisimpliciales que asigna a nivel de objetos, un objeto o objeto semisimplicial, y a nivel de morfismos. Recuerden que un morfismo de objetos semisimpliciales es una familia de morfismos que hacen como tal este diagrama. Entonces pues simplemente va a ser tomada de la potencia enésima de F. Y esta cosa es un funtor. Entonces pues hay que probar que primero que este es un morfismo de objetos semisimpliciales, y pues este ya no es un objeto semisimplicial. Si acaso habría que ver que hable de las composiciones y respetar lo de la identidad. Entonces pues está padre porque ya tenemos de primeras un funtor que va de la categoría de la que partas en la de objetos semisimpliciales. Ahora, una vez que tenemos un objeto semisimplicial, ya nos estamos olvidando un poco de los objetos de grupo. Entonces, con la ayuda de un objeto de grupo y un objeto semisimplicial, vamos a poder construir un complejo de cocadenas. Y eso realmente pues, ya es muy interesante, ¿no? Entonces, recuerden que para hablar de objetos de grupo necesitamos primero pedir que una categoría tenga productos finitos. Entonces, se hace una categoría con productos finitos y consideramos un objeto de grupo abeliano. Y un objeto semisimplicial. Vamos a definir este diferencial, que ya debería decir diferencial, como esta suma alternada de aplicar el contravariante en G a estos morfismos del objeto semisimplicial. Entonces, ¿qué pasa? Entonces, cuando toman esta colección, que aquí son los objetos grado a grado y estos son los diferenciales, esto resulta ser un complejo de cocadenas de grupos abelianos. ¿Por qué de grupos abelianos? Porque acuérdense que como que era un objeto de grupo abeliano, cuando yo me considero algo un espacio G, ese cae en grupos abelianos, ¿no? Entonces, algo interesante que hay que notar es que estamos sumando cosas, ¿no? Pero ¿por qué podemos sumar aquí? Porque recordemos entonces que el OM, espacio G, cae en abeliano. Y ahí pues sí conocemos el concepto de sumar. Porque si yo hubiera querido sumar los ANI de primera, pues no hubiera podido porque la categoría no tiene ninguna estructura, ¿no? Y así se ve nuestro complejo de Cocadenas. Este es el objeto del grado 0 del objeto semisimplicial. Agarro todos los que están aquí, les aplico el OM, lo sumo de manera alternada y me consigo esas diferenciales. Y pues para ver qué es el complejo de Cocadenas hay que ver que la composición consecutiva de cualesquiera 2 se anula. Y eso no estaría muy difícil. Bueno, entonces, ahora nos gustaría elevar otra vez esta asignación a un funtor, ¿no? Y pues sí se va a poder. Consideren una categoría de productos finitos, un objeto de grupo abeliano C. Entonces, la asignación que va de objetos semisimpliciales en C a complejos de cocadenas de grupos abelianos, que a un objeto semisimplicial lo manda al objeto que antes desglosé, de aplicar el OM y sumar. Y a nivel de morfismos, tomo un morfismo de objetos semisimpliciales y simplemente les aplico el OM entrada a estos morfismos, pues vuelve a ser puntualidad. Entonces, esto está muy padre porque pues ya tenemos que esta construcción pues, se va a comportar muy bien. Y pues llegamos a la definición más importante del trabajo. Entonces, hacia este punto, ¿qué tenemos? Que si tenemos una categoría con productos finitos, una comuna del C y un objeto de grupo abeliano en C, podemos construir nuestro morfismo, nuestro funtor que cae en semisimpliciales, y luego de semisimpliciales, pues le podemos pegar con la ayuda de nuestro objeto de grupo abeliano
este nuevo punto. Entonces pues ya habíamos construido desde aquí, pues ya podemos dar un brinco hasta acá. Y pues lo más natural pues ya es preguntarnos qué pasa cuando consideramos al funtor de cohomología. Es así que podemos dar introducción a nuestra definición estrella. Y dice que si tenemos una categoría con productos finitos, para garantizar la existencia de nuestro objeto de grupo abeliano, una comónada y nuestro objeto de grupo abeliano, entonces para X en C se define el enésimo grupo de cohomología de X con coeficientes en G inducido por la comónada T, pues como la composición de estos funtores. Parecen trabalenguas, y pues realmente aquí la notación es muy sugerente, ¿no? Aquí está la comónada, aquí está el objeto de grupo, y en realidad pues esto se ve como la composición de estos tres funtores. Entonces ya llegamos a los ejemplos. El primer ejemplo que vamos a tener de cohomología comonádica es el siguiente: considérense un anillo mutativo con 1 para no tener un problema y un par de módulos a la izquierda. Entonces el enésimo grupo de cohomología de n con coeficientes en n inducido por la comónada T coincide con el funtor de extensión de grado n evaluado en m y n, ¿no? Entonces, o sea, esto ya está muy padre, porque nos estaría diciendo algo así como que estos grupos de extensión pues son comonánicos, ¿no? Entonces podemos construir a través de un objeto de grupo y una comónada. Pero entonces vamos a ver quién va a ser la comónada, y como ya sabemos que toda función induce una comónada, pues vamos a empezar a disponer de esa herramienta. Perdón, ¿puedes regresarle dos cantitos? ¿Ahí? Ya. ¿Sí? Ok. Entonces vamos a necesitar las funciones. Y para una función en particular, les recuerdo aquí es el funtor libre. Considérense la categoría de conjuntos y arreglo, y a un conjunto mándenlo a R tantas copias como X, ¿no? Bueno, pero con soporte finito. Entonces esta cosa, lo voy diciendo, es un R módulo libre, y a nivel de morfismos, este f de alfa viene dado por la propiedad universal del coproducto. Este f de alfa lo podríamos describir explícitamente, pero en esta charla no es necesario. Solo quédense con las asignaciones que hace este funtor. A nivel de objetos te manda a R a la X, coproducto. Y esta flecha viene inducida por la propiedad universal. Entonces, ¿qué va a pasar? Que cuando consideramos al funtor que olvida, esta cosa va a ser una función donde f va a ser el adjunto izquierdo. Entonces, pues ya tenemos nuestra función, vamos a calcular nuestra comónada. Ok. Antes de calcular la comónada, bueno, más bien ya calculamos la comónada. Vamos a ver qué es nuestro objeto semisimplicial. Y esta proposición es el punto por el cual el grupo de extensión va a coincidir con nuestra cohomología. Porque nuestro objeto semisimplicial va a ser más que eso, va a ser una resolución proyectiva. Entonces consideramos un módulo, el objeto semisimplicial que ya sabemos que es esto, inducido por la comónada TFU, donde esta es la función. Realmente hay que hacer varios calculitos para ver quién es esta cosa. Entonces, en la construcción sumábamos después de aplicar el OM. Pero pues como ahora estamos en una categoría abeliana, particular additiva, particular reductiva, pues ya podemos sumar desde ahí, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si ya sumamos desde ahí los morfismos cara? Pues algo muy impresionante. Vamos a tener que esta colección va a ser una resolución predictiva de n. Entonces, ¿cómo se ve esa resolución? Se ve así. Realmente aquí estamos aplicando, que es aplicar t a la t evaluado en n, t cuadrado evaluado en n, t al cubo evaluado en n. ¿Y por qué va a resultar que esa resolución es proyectiva? Pues porque cada uno de estos módulos es libre con base en la anterior. Y ya sabemos que dos diferenciales consecutivos se anulan. Realmente lo que hay que probar es que los núcleos coinciden con las imágenes. Y eso sí, no es tan sencillo, pero se da. Entonces, pues ya realmente es el punto de por qué va a coincidir con el S, porque nuestro objeto semisimplicial, cuando lo sumamos, va a ser una resolución proyectiva.
Bueno, antes de concluir con el resultado, necesitamos saber quiénes son los objetos del grupo abeliano, ¿no? Entonces, la clase de objetos del grupo abeliano en R-mod coincide con la clase de objetos de R-mod, ¿no? Entonces, pues no es nada sorprendente porque pues, R-mod es una Z categoría y en la Z categoría pues ya todos los son tienen estructura de grupo abeliano. Entonces, pues, realmente se perdió la emoción. Y por lo tanto, vamos a tener el resultado que queríamos obtener. Si tenemos un par de R módulos, este es objeto del grupo abeliano que simplemente es un R módulo y consideramos la comuna inducida por la función libre, entonces pues ya vamos a tener el resultado que buscábamos. Donde cuando yo escribo este funtor, lo estoy pensando como la construcción vía resoluciones proyectivas y no tanto como vía la redera, ¿no? Con la suma de grado. Entonces, es por eso que coincide nuestra definición con el X, porque esta cosa era una resolución proyectiva y ya sabemos que esto no depende de la resolución proyectiva que tenemos. Entonces es el primer resultado importante que tenemos, que nos pone a pensar que la tecnología económica no es tan extraña, ¿no? Vamos a seguir con otro ejemplo. Ahora vamos a estudiar la cohomología de grupos. Rápidamente les recuerdo quién es la cohomología de grupos. Bueno, según ILP, nos consideren un grupo y un grupo abeliano y supongamos que phi actúa en y considérense esta colección. La colección de funciones que van de tomar copias del grupo en N, tal que es una función. Entonces, estos objetos tienen estructura de grupo abeliano más aún, ¿no? Porque la podemos dar punto a punto en N, ya que N es un grupo abeliano. Y pues ya tenemos como que nuestros eslabones de nuestro complejo, y ahora hay que decir quiénes son los diferenciales. Entonces pues vamos a definir los diferenciales de esta forma, que es más fácil que la arena que yo la describa. Y pues esta cosa, como ya contemplamos la colección de los morfismos con los objetos, pues es un complejo de cadenas, de cocadenas de grupos abelianos, y vamos a denotar por HN-Πn al enésimo grupo de cohomología de pi sobre n. Entonces eso es lo que vamos a entender por cohomología de grupos. Ahora, ¿qué resultado vamos a tener? En este ejemplo, conseguimos un grupo y considérense la categoría de pi conjuntos. Ahorita recuerdo si tiene que ser un pi conjunto. Entonces, para cada pi módulo n, aquí como que ya van viendo que los objetos del grupo abeliano son los pi módulos, se cumple lo siguiente. El enésimo grupo de cohomología del objeto terminal de esta categoría con coeficientes en n, inducido por la comunidad T, ese es isomorfo al enésimo grupo de cohomología de pi sobre n. Entonces, para calcular esta cohomología, pues nos podemos ir a nuestra cohomología comonálica, pero basta que la calculemos en el objeto terminal de pi z. Entonces, ese resultado pues también ya nos dice que es más general la cohomología comonálica. Y pues para ver esto, ¿qué hay que hacer? Otra vez necesitamos una función, porque pues, si tenemos la función ya tenemos las comunales. ¿Qué puntos vamos a considerar esta vez? Vamos ahora a ir de conjuntos a pi conjuntos y nada más hagan el producto cartesiano donde pi era esta cosa va a tener estructura de pi conjunto, actuando solamente en la primera variable, ¿no? Y a nivel de morfismos, pues tomamos de pi y mandamos a este lado. Entonces, esta asignación es funtorial, y una vez que ya tenemos este funtor, pues ya podemos considerar esta función. Otra vez vuelve a aparecer el funtor que olvida. Ese funtor aparece mucho. Entonces, esta proporción nos dice que estos son adjuntos y este vuelve a ser el adjunto izquierdo. ¿Qué sigue en la receta? Pues hay que decir quiénes son los objetos del grupo abeliano. Entonces, consideramos un grupo. M es un objeto del grupo abeliano en la categoría de pi conjuntos. Si solo si, M es un pi módulo. Al final podría recordar que es un pi módulo. Y tenemos la siguiente proposición, que es por qué los grupos de cohomología van a ser isomorfos.
¿Qué nos dice esta proposición? Que nuestro complejo de cocadenas que construimos con nuestra comónada de sujeto de grupo es isomorfo al complejo de cocadenas de la homología de grupos. Y aquí, este es nuestro complejo. Aquí, fíjense, aquí ya realmente estamos aplicando el punto D a la n más 1 evaluado en 1. Recuerden que era tomar el producto cartesiano. Y aquí está nuestro objeto de grupo abeliano y ya nos tomamos el dominio, es un complejo de cocadenas de grupos abelianos. Y este es el que por definición tenemos como en la homología de grupos, ¿no? Entonces aquí hay dos formas para probar esto. O damos un isomorfismo entre los complejos de cocadena, o damos dos morfismos, uno de aquí para acá, uno de aquí para acá, los componemos y vemos que son homotópicamente equivalentes a las correspondientes identidades. Entonces, bueno, yo estaba demostrando esta proposición, intenté hacerlo vía la homotopía, pero no se dejó. Las cuentas salían muy feas y la homotopía no pareciera que fuera a dar. Entonces, pues lo más sencillo fue dar un isomorfismo de complejos de cocadena, que es un isomorfismo graduado, y es lo que se hizo. Entonces, pues si ya tenemos un isomorfismo entre los correspondientes eslabones, que vamos a tener el siguiente corolario. Consideramos un grupo, un bimódulo y nuestra comónada, donde esta P es la función que antes platicamos. Esto vive en la categoría de conjunto. Entonces, pues ya vamos a tener el resultado que queríamos, porque pues, los correspondientes complejos de cocadena ya eran isomorfos, ¿no? Entonces, este es el segundo resultado importante que podemos obtener con una comónada y un objeto de grupo. Como comentario, hay un tercer resultado que podemos obtener si consideramos una K-álgebra y módulos sobre esa K-álgebra. Podemos construir algo muy similar a la cohomología de Hochschild. Ya no quise incluir ese ejemplo porque es bastante más largo y quisiera platicarles de algo más. Bueno, realmente ya estamos llegando al final de la charla. Creí que me iba a tardar más. Pero pues ahorita nos detenemos en algunas dudas que tengo. Entonces ahora sí ya nos despegamos un poco del campo de la álgebra homológica y vamos a introducir otro concepto que se puede definir con la ayuda de una comónada. Entonces vamos a hablar de objetos T proyectivos. Y tenemos la siguiente definición. Considera una categoría y una comónada en C. Se dice que un objeto P en C es T proyectivo si la comunidad evaluada en P se ciñe. Es decir, existe un morfismo F de P entre P, tal que este diagrama domina, ¿no? Entonces, pues, de primera puede parecer extraño que nos refiramos a que eso sea T proyectivo. Pero ahorita vamos a presentar el resultado de por qué esa definición no está tan lejana al nombre que se le da al concepto. Antes es necesario introducir otra definición, considerando para factores adjuntos con el del adjunto izquierdo. Decimos que P en D satisface la propiedad del levantamiento si para cualesquiera morfismos de esta forma. Y cuando yo le aplico el punto de real morfismo P y este es un epimorfismo que se ciñe, entonces existe un morfismo del PAM que hace conmutativos de diagrama. Entonces P satisface la propiedad de levantamiento si esto sucede. Y la siguiente proposición que tenemos es realmente bastante importante porque nos va a decir cuando nuestra comónada viene de una función, cuál es el objeto va a ser proyectivo con respecto a la comónada que esa función es. Entonces otra vez tienen un par de puntos adjuntos. Un objeto P en D es LR proyectivo, LR es la comónada inducida por esta función. Sí, solo sí P satisface la propiedad del levantamiento. Entonces ya tenemos otra forma de encontrar objetos T proyectivos cuando la comónada es inducida por una función. Y uno de los resultados más importantes es que ¿se acuerdan que cuando vimos que el X coincidía con nuestra homología de grupos, trabajamos con una comónada muy particular?
la que venía iniciada por el control libre. Entonces vuelvan a considerar esa comunidad. ¿Qué va a pasar? Que el objeto P en R es proyectivo con respecto a esa comunidad si solo si P ya era un módulo proyectivo en el sentido usual. Entonces pues ya nos está diciendo que nuestra definición de ser T proyectivo pues realmente tiene algo de sentido, ¿no? Y en este caso coincide con la definición de proyectivo que conocemos usualmente. Por último, pues ya que tenemos nuestra función en conjuntos, también podemos hablar de la proyectividad en esa categoría y vamos a tener un resultado que nos dice también cuánto un objeto va a ser proyectivo con respecto a la comuna, que es el siguiente. Digamos que estamos en un grupo y consideramos la comuna de tipo libre y construimos el biconjunto. Un objeto X en el biconjunto va a ser proyectivo con respecto a la comuna si solo si la órbita de cada uno de sus elementos es isomorfa al grupo con el que comenzamos. Entonces, esto ya también nos dice cuándo identificar objetos proyectivos en esta categoría, ¿no? Y pues, yo nunca hubiera pensado que se podía hablar de proyectividad, bueno, claro, con respecto a una comuna. Y pues, por mi parte es todo. Traté de irme lo más lejos que pude, pero no le tardo. ¿Hay alguna pregunta para Bueno, en realidad no sé si sea tu pregunta. Me parece que la construcción en realidad es como tipo Dolcan. Entonces, como uno podría repetir esto cuantas veces sea con cualquier tipo de objeto, siempre y cuando pueda definir un objeto tipo algo, ¿no? Entonces, siempre y cuando uno pueda hacer Dolcan, ¿va a ser suficiente? Es una muy buena pregunta. ¿Cómo? Que es una muy buena pregunta. Ah, bueno. Y no, debo mencionar que no conozco Dolcan. No sé. Bueno, sí. No estoy seguro, o sea, me pareció que era tipo Dolcan, no sé si sea. Es como, es una relación que dada un complejo simplicial te da un complejo de cadenas y un complejo de cadenas te da un complejo simplicial. Pero ahí tú estás utilizando el semisimplicial, no sé si realmente es lo mismo, porque no me sé la definición. Sí, realmente yo boté los morfismos de generación, nada más me quedé con los cara. Pero sí, de hecho sí se puede construir más cosas por él. Pero se mete en un rollo de más identidad. Y ya para nuestro interés ya nada más hacia arriba. Okay. Entonces sí. Digo, sería bastante interesante, ¿no? Porque si pudieras hacer cualquier tipo de cohomología, al menos dada por un espectro, entonces todo lo podríamos reducir a complejos simpliciales. Pero creo que eso ya está dado por espectros, ¿no? No más. alguien más? Un comentario, más bien es un comentario. Sí, estaba leyendo la tesis, la verdad está muy buena. Y me interesó bastante la parte de la historia. Y en general ese tipo de cosas en categorías no se ven con mucha atención, uno le corre para hacer gavillas, ¿no? Está bien, vaya, pero una de las cosas en las que yo lo veo entre comillas mal es porque cuando ya empiezas a ver gente que necesita resultados de mónadas o de este tipo de cosas, están repite y repite demostraciones que no serían necesarias, ¿no? Entonces, este tipo de trabajo supongo que en ese sentido es muy importante. Sí, realmente aquí se introducen muchas técnicas que en otros lados no se presentan, inclusive ahorran mucho trabajo. Pues si les interesa leer más de lo que hoy les expuse, los invito a leer mi tesis de licenciatura y pueden encontrar la demostración de todas las proposiciones que hice. También está lo de la homología de Cauchy. Sí, en el comunicado, eso no quise, pero sí ahí hablo de una introducción a la homología. Ahorita puedes seguir preguntando en el café. Gracias. No.